Un saludo a toda la comunidad. Como les comenté anteriormente, todos los jueves tendremos un invitado en la sección de entrevistas y hoy me complace mucho presentar a nuestro primer invitado, una persona que es español de nacimiento, que después de mucho tiempo de trabajar en retail en importantes empresas, entre ellas Apple, tomó la decisión de emprender y trabajar por su cuenta. Y no solamente eso, dedicarse o entrar en un nicho de mercado donde hay demasiada competencia actualmente, que es el mundo del desarrollo web y el marketing digital. Con ustedes, David Moral, cofundador de el podcast Quédate con el Cambio, Sabandija Asquerosa. Más adelante hablaremos de eso, de la agencia digital .cat y del estudio de diseño Davar Design en Sí, Barcelona. eso Hola David, es. ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Todo muy bien, muchas gracias. Un placer de tenerte acá en esta entrevista como primer invitado. La verdad es que me siento muy a gusto contigo que hayas aceptado la invitación tan pronto, porque hace poco fue que apenas te la hice, pero de verdad que me complace mucho que estés aquí con nosotros. No, yo encantado de estar aquí, la verdad, que no me importa nada, la verdad. Muy contento. Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, en esta entrevista pues vamos a hablar exactamente de cómo fue o cómo ha sido tu vida o ese cambio de vida en cuanto a que antes eras una persona que trabajaba por cuenta ajena en un Ujú, empleo normalmente visto como bien pago, con proyección y todo esto, y cómo ujú, das el salto del emprendimiento o el salto a emprender a jugártela por tu cuenta, que es algo que actualmente está muy de moda en muchos ujú. sectores, en muchos ambientes. Sin embargo, siempre hay temores. De eso vamos a hablar el día de hoy y estoy seguro que vas a contar muchas experiencias al respecto. Pues sí, de eso vamos a hablar. Ok, bueno, comencemos. Cuéntanos un poco acerca de ti, acerca de tu vida profesional y si quieres también algo personal, porque pues además de ser emprendedores, pues también somos personas y tenemos una vida, o sea que eh, tienes la apertura total para contarnos lo que quieras. Bueno, pues mi nombre, como bien has dicho, es David Moral. Soy de Barcelona, de España, y bueno, tengo ahora mismo 32 años. Y bueno, como también has dicho, pues tengo un podcast, tengo varios proyectos por ahí que luego comentaré. Y sobre todo, desde que decidí emprender, pues ya ese virus que ya tengo, pues ya no me veo trabajando en otro sitio que no sea mi propia empresa, la verdad, en proyectos. Y al final, pues tampoco soy un superhéroe, soy una persona normal que pues lucha por lo que quiere, ¿no? Y ya está, porque a veces desde fuera, claro, tampoco conozco muy a fondo tu audiencia, aunque bueno, me comentabas si por el tipo de vídeos que tienes, ¿no? Que son para gente quizá que se quiere iniciar en el mundo de Internet, de hacer negocios online, o quiere crear su primera página web y demás. Muchas veces cuando se ve a alguien con cierto éxito, y digo cierto éxito porque tampoco me considero que tenga demasiado, pero bueno, ya estoy unos pasos por delante respecto a alguien que empieza, pues parece bueno, que los demás sí que pueden conseguirlo, pero que uno no. Eso es muy típico, pero que para nada, o sea, Sí, que no es así. correcto. Excelente, sí, yo tengo una audiencia que yo creo que ya es la audiencia que tengo en el canal, ya que lo preguntas o que lo mencionas, es una audiencia un poco una mezcla de todo. Pues sí, la mayoría son personas que apenas están comenzando y lo quise empezar así precisamente para empezar desde la base y que tengan todo un proceso completo. Entonces sí, estoy seguro que todo este tema le va a interesar mucho porque muchas veces estamos en esa situación de no saber qué hacer, ni qué camino tomar, ni por dónde empezar, por tanta información que hay y todo este tipo de ejemplos que aunque tú digas pues que no has tenido mucho éxito, pues desde mi punto de vista, con todo lo que he leído, con todo lo que he visto de ti, yo creo que sí has llegado a un punto donde tienes un nivel bastante alto en cuanto a recorrido y todo eso, y el solo hecho de tomar la decisión de lanzarse, de dar ese paso que es tan difícil, de lanzarse a la piscina, como se dice, creo que ya es algo bastante interesante y desde donde se puede aprender mucho, porque muchas veces necesitamos es como tener ese ejemplo, como que, bueno, lo acabas de decir, soy una persona común y corriente, entonces, ¿por qué yo no hacerlo cuando veo una persona del otro lado que está también en su etapa de juventud, que estaba en un trabajo común y corriente y simplemente se lanzó? Puede servir de inspiración para muchos y estoy seguro que eso va a ser así. Ahora quiero hacerte una pregunta obligada, una pregunta que con la introducción que te hice, estoy completamente seguro que habrá mucha curiosidad alrededor de esto. Y es, ¿por qué el nombre del podcast, de uno de tus podcasts? Porque más adelante hablaremos de otro tema, de otro podcast. Sin embargo, Sí. ¿por qué este que es el que llama la atención? ¿Por qué el nombre Quédate con el Cambio?
Sabandija Asquerosa. ¿De dónde sale este nombre tan disruptivo, tan original y a la vez, si se quiere, como tan ofensivo en alguna parte? Sí, de hecho, bueno, esto es un podcast que hago con Álvaro Sánchez. Y bueno, en su día teníamos un problema como le pasa a mucha gente que inicia un proyecto que no sabe qué nombre poner a ese proyecto. O sea, son ganas de, queremos hacer esto, pero no sabemos qué nombre darle. Y después de darle muchas vueltas, decidimos quedarnos con esta frase de que tengo camisa de asquerosa, que es una frase de la película Solo en casa, bueno, que se dice, ¿no? Está en la película y demás. Pero al margen de esa frase que es graciosa y un poco ofensiva, también detrás hay un significado, ¿vale? Que de hecho lo explicamos, creo que es en el episodio 0 del podcast, pero lo voy a resumir aquí brevemente. Básicamente es la idea de lanzarte a hacer tu propio proyecto, tus propios proyectos, y un poco, ¿no? La idea de plantarte ante tu jefe y decirle, mira, quédate con esto, con este empleo, quédate con el cambio, sabandija asquerosa, y yo me voy y hago mi camino y hago mis cosas. Y un poco es ese juego, ese trasfondo, al margen de que es gracioso y demás, y que en iTunes se corta, o sea, no se ve entero. Pero bueno, Sí, sí. aparte de eso, bien. Y viene de ahí, al final es un poco un símil, ¿no? Nos hacía gracia porque tanto Álvaro como yo decidimos en su día pues dejar nuestros empleos, y un poco la idea es esa, decir, mira, hasta aquí hemos llegado, y la empresa donde trabajaba, o sea, la empresa donde trabajaba, pues que siga por un lado y yo por otro, y seguiré mi camino. Y esa es la idea. Ok, un saludo ahora que mencionas, un saludo desde aquí a Álvaro, que también lo sigo y valga la aclaración que me divierto mucho con el podcast, porque inicialmente, te confieso que inicialmente cuando vi ese nombre de que había un podcast o empecé a ver ese sitio web y todo esto, yo me lo tomé como que era un fake, como que era Claro. un sitio más de noticias engañosas, de algo así más bien como a modo de broma, a modo de chiste y todo esto. Y al principio no me lo Bueno, creí. un poco de broma ese, ¿eh? Un poco de broma. Pero es que es un humor fino. Uno al Sí, principio, cuando tiene el primer contacto, pues uno no cree y empieza uno a interactuar con el contenido, y aunque una de las premisas que ustedes mencionan es de que no te tomes en serio lo que te decimos, pero sí que puedes sacar ideas de acá, pero al final uno se pone a analizarlo todo con criterio y sí va muy en serio en trasfondo. Lo que pasa es que tienen una mezcla de ese toque humorístico que es lo que lo hace diferente y desde mi punto de vista lo hace tan divertido, porque no es tan fácil tampoco tener un programa tan largo, 55 minutos, muchas veces hasta una hora, sí, sí. y uno no se cansa de escucharlo, porque realmente no cansa. Al ser tan extenso, no cansa, porque ustedes tampoco tienen demasiadas cortinillas, ustedes no tienen No, tampoco cambios repentinos en la voz. El podcast tiene un tono de comunicación muy estable, y a pesar de eso, o a pesar no, o con esas características, no se hace aburrido, que para mí es muy valioso el tener un contenido tan extenso que no sea aburrido. Entonces, para mí es muy exitoso ese formato. mm. Sí, la verdad que, bueno, pues en su día empezamos un poco, bueno, lo que digo, ¿no? Teníamos ganas de hacerlo y demás, pero viendo las estadísticas de iVoox, de suscriptores y demás, eso cada día gente nueva, y la verdad que no parece que tenga fin, ¿no? Y bueno, es buen feedback al final, porque eso quiere decir que gusta, ¿no? Pero, bueno, y una prueba de que gusta es que estoy aquí, sin duda. Sí, claro, exacto, sí. Yo te conocí por ahí, e incluso no me acordaba que yo te había visto en una entrevista con Ricard, ¿Ricard o Raikard? Ricard. Ricard, en una entrevista con Ricard en el Late Show de Joan Boluda. Sí, que hay luz con pantalones cortos. Exactamente, esa pinta es inolvidable, o sea, ahí se demuestra que la originalidad al 100%. Entonces, cuando vi ese episodio en tu sitio web, me di cuenta y me acordé, y yo, claro, yo ya había visto a David también en otra A oportunidad. este tipo. Sí, claro, y fue muy interesante todo eso, muy divertido. Me sacaste Sí. otra risa cuando vi la pinta de verdad. Me Sí, pareció, pero fue medio casual, porque sí que la camisa así como, que creo que son palmeritas, sí sí, que es verdad que es a propósito, pero el pantalón no. Lo que pasa es que esa entrevista se emitió en septiembre, de hecho fue la primera entrevista, segunda temporada del Ley de Boluda, sí, pero claro, la grabamos en julio y hacía un calor tremendo. Y cuando fuimos al Late, Ricard tuvo en consideración traerse unos pantalones para cambiarse antes de la entrevista, y yo no. Y cuando me senté en el sofá y vi las cámaras, dijo,
Vale, tenía que haber traído los No pantalones. hay nada que hacer, así Pero digo, quedó. ya está, no hay nada que hacer, vamos adelante, ya está. Pero bueno, dejaste tu sello. Sí, no, desde luego. Cuando fui al evento al año siguiente, sí, al año siguiente, más de uno ya me reconocía. Entre la camisa, la Claro, barba y el pantalón, pues. total, o sea, marcaste la diferencia. Ahí generaste Sí, una no, no, recordación de marca tremenda. marca personal. Bueno, que Sí, eso al final, que luego hablaremos, si te parece, un poco de marca personal, eh, influye, o sea, son factores, o sea, no quiere decir que todo el mundo aquí ahora vaya con unas pintas que no quiere lo que sea, ¿no? Pero que influye mucho para que la gente te recuerde, ya no solo por lo que haces, sino también un poco por el aspecto, por, bueno, mil cosas, ¿no? Pero, bueno, no quiero desviar la entrevista tampoco. no, tranquilo, no, y eso se trata de que estemos acá porque hay un guión y todo esto, pero todo lo que encaje dentro del tema lo vamos a conversar y eso que acabas de mencionar me parece muy interesante porque muchas veces tenemos etiquetas y de que si estamos vestidos de cierta forma, pues damos la sensación de que no somos serios, no somos profesionales y resulta que no tiene nada que ver. Uno puede tener su Claro, propio estilo y a partir de ahí ser serio igual a nivel profesional, como una persona que puede tener, vestirse de traje, de smoking todo el tiempo y resulta que es un vendehumos, que más adelante sí, hablaremos de este tema de, bueno, hablaremos. de lo que vamos a hablar a continuación es de vendehumos y vamos para eso. Y es, no contentos, volviendo al tema del podcast en original, no contentos ustedes dos eh, con con ese nombre tan original para darle promoción y para decir, bueno, entramos pisando fuerte, se ingenian una estrategia totalmente diferente, también desde mi punto de vista disruptiva, de Ujú, choque, y es sacar un ranking de vendehumos, algo que yo sigo desde hace mucho tiempo, diferentes marketers de España, ujú. nunca había visto que alguien se atreviera a sacar un ranking de vendehumos. Vuelvo y te digo, cuando vi ese ranking, hasta pregunté, pasé por ingenuo, que pregunté que si ese ranking era en Ya. serio, porque vi a alguien ahí en ese listado, que es Alex Navarro, un saludo a Alex desde acá, que realmente a mí Alex nunca me ha parecido un vendehumos, entonces hasta le pregunté y en modo de Bueno, broma pues es que me contestó y bueno, ¿por qué un ranking de vendehumos? bueno, nosotros en el podcast tenemos en la web, tenemos una en quedateconencambio.com, aprovecho para hacer un poco de spam, tenemos un Claro. apartado que es proponer idea, y ahí lo que hacemos, bueno, lo que puede hacer la audiencia es proponer temas para que nosotros pues los tratemos en el podcast. Uno de esos temas era hacer un ranking de vendehumos. Y entonces lo llevamos un poco más allá y decimos, oye, en lugar de hacer un ranking de vendehumos bajo nuestra sesgada opinión, vamos a hacer un sistema de votaciones, un formulario, para que la gente pueda añadir pues, a su vendehumo favorito y los demás puedan votarlo. Y así fue, lo dejamos, no sé, creo que fue como una semana y la gente, pues ya te digo, podía añadir ese vendehumos o votar los que ya estaban. El formulario, bueno, es un formulario de contacto con Gravity Forms, de hecho, un plugin para WordPress. Y recuerdo que nosotros pusimos, bueno, en este caso Álvaro, creo que lo montó él, bueno, no recuerdo, pero pusimos como unos cuantos, los típicos, y a partir de ahí la gente iba añadiendo. Entonces, recuerdo una tarde, no sé, quizá por minuto llegaban, no sé, 50 correos o así. O sea, el móvil tuve que desactivar bueno, el mensaje, o sea, desactivar el mail del podcast porque era una locura la bandeja, la pantalla de bloqueo, ¿no? Y Sí, recuerdo una tarde estar añadiendo gente a ese ranking porque era gente nueva hasta que llegué a un punto que dije, hay gente que no conoce a nadie, voy a parar, porque es que era un listado extensísimo. Bueno, lo dejamos, pues eso, una semana, hicimos una semana creo que fue, para hacer un corte y luego la última semana, siguiente semana era para votar sobre esos 10 o 20 últimos que habían quedado. La gente volvía otra vez a votar, ¿no? Y la verdad es que esa idea que lo puso un oyente se volvió súper viral, lo puso Álvaro en Twitter, retweets, Chuiso retuiteó, Dean Romero también. Bueno, no sé, fue una locura y no sé si votaron, no sé, 6.000 personas o 3.000 o 4.000, no sé, sé que fueron muchísimas y se hizo súper viral y el podcast ahí empezó a subir. Una sí, locura. yo creo que eso marcó un antes y un Sí, después. sí, sin duda, sin duda, sin duda. ¿Y ustedes Sin duda. tenían alguna expectativa con esto o lo sorprendió totalmente como los resultados? ¿A qué te refieres? ¿En cuanto al ranking o a lo que se generó A lo que detrás? se generó alrededor de esto. Bueno, cuando vi que Álvaro puso porque lo puso él, el primer tuit con su perfil, y empezó aquello a crearse una bola de nieve, pensé, mira, que sea lo que sea, pero a ver qué pasa, pero tiene pinta de ser gordo. Y sí, sí, fue gordo, fue gordo.
Lo que pasa que me esperaba, por parte de los afectados, quizá algo más, no sé, que se lo tomasen un poco peor, o quizá algo más, alguna represalia, quizá, no sé. Pero bueno, al principio no pasó nada. No pasó nada, no hubo ningún tipo de, Más allá de alguna pataleta por ahí y demás, no más, no pero pasó no. nada mayores, no, no fueron a ningún juzgado ni nada de eso. No, 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 no. Álvaro, Incluso, Álvaro ya lo había mencionado, que si las demandas vienen, pues se estaba lavando las manos ya. sí, ¿no? Nosotros, pero bueno, al final, incluso Álvaro, uno de los afectados del ranking, le regaló una botella de vino, se la envió a casa. Ah, sí, que no se la... Sí, Se la envió, sí, sí. sí Por la- escuché, sí escuché algo en el podcast que, bueno, no voy a spoilear nada del podcast porque quiero invitar de verdad aprovechando eso, quiero invitar a la audiencia, a la comunidad a que siga el podcast porque realmente, pues, bromas aparte, hace reír, pero es muy interesante. Es quédate con elcambio.com. Así que realmente no quiero hacer spoilers de ningún tipo de programa, pero hay de verdad historias muy interesantes a nivel personal, a nivel de emprendimiento y todo esto. Hay mucho para aprender realmente. Sí, Bien, yo, si me permites, lo que saco de esto, del ranking y demás, y hilándolo con lo que hablábamos antes de ese original, al final lo que saco de eso es que, bueno, primero que había noté como una sensación de que había gente que estaba deseando que alguien hiciera ese ranking, pero nadie se atrevía. Eso lo noté por un lado. sí. Y segundo, que al final hacer cosas diferentes, sin tener miedo del qué dirán y demás, pues también te lleva a conseguir otras cosas que, siguiendo el mismo camino que el resto, pues probablemente no tengas resultados muy notables, ¿no? Y Sí, eso es lo que claro. saco también del ranking y del podcast en general, pero vaya. Y ha sido muy exitoso precisamente por eso, por la originalidad y por todo lo que se ha venido alrededor. Sí, eso Bien, es. después de este tema del podcast y todo, quiero empezar como a ir un poco en retrospectiva. A mí me gustan mucho, como para hacer un símil, me gustan mucho las películas o las historias cuando cuentan y van mostrando sucesos del pasado y el presente como simultáneamente porque enganchan bastante y uno no sabe cómo qué va a pasar. Y quiero pues como hacer lo mismo en este tema de la entrevista contigo y con la Ujú. mayoría de invitados con los que se puede hacer esto. Y quiero tocarte un tema que considero que en la actualidad es muy, digamos, está muy a la orden del día y es el tema de la universidad. Ujú. Todos vamos a la universidad normalmente, eso es algo que es un camino prácticamente que obligado, pero tiene un componente adicional que es que siempre está como esa frase, digamos, aquí lo llamamos frase de cajón, y es el tema o esta frase hecha, como dicen de pronto ustedes, y es que siempre está el consejo de alguien, sobre todo de los mayores, muy cerca de los familiares, los padres, que si no que si quieres ser alguien en la vida, debes ir a la universidad. Eso es algo que siempre en esta época cargamos siempre con eso. Por eso me gustaría preguntarte a ti, que ahora estás en el mundo del emprendimiento, que antes no fue así porque estuviste primero por cuenta ajena varios o Ujú. muchos años. ¿Cómo Ujú. fue tu pasantía por la universidad? ¿Cómo fue tu historia ahí en la universidad? Bueno, a decir verdad, no fui a la universidad. O sea, hasta aquí te resumo mi pasado por la universidad. Pero sí que es verdad que hice o sea, no fui a la universidad, pero sí que hice un máster en una escuela de negocios privada, que a no ser que sí que puede hacer un máster sin carrera universitaria, pagando, sin más, ¿vale? Pero al final ya no puedo hablar en primera persona respecto a la universidad, pero sí que muchos amigos y demás que han emprendido o que están trabajando por cuenta ajena, al final, a ver, la universidad, la gran mayoría de cosas que te puede enseñar sobre todo en carreras de marketing y empresa y demás, porque evidentemente en medicina, pues hombre, difícil que lo aprendas en YouTube, o no Sí, deberías, pero, pero sí que es verdad que el problema del marketing, sobre todo, es que son conocimientos que, o sea, sí, es conocimiento que se actualiza prácticamente a diario y es muy difícil que la universidad, bueno, esté al mismo ritmo, digámoslo así, ¿no? Entonces, la sensación que tengo, después de hablar con gente que va a la universidad a estudiar marketing o administración de empresas, es que la gran mayoría de cosas que han aprendido para allí pues no les sirven de mucho o prácticamente de nada o no son aplicables al mundo real. Sí que es verdad que te enseñan una base, que no está de más, pero si quizá la carrera dura 4 años, pues se podría resumir perfectamente en uno. A mí me pasó con el máster que hice, es un máster que duró un año, es un máster que se llama Dirección de Marketing y Gestión de Empresas de Lujo. Y de todo lo que aprendí, pues bueno, sí tengo algunos conceptos que más o menos me han podido servir.
de las charlas que tuvimos con ponentes, pues bueno, vas cogiendo ideas, vas cogiendo tips, pero realmente no lo volvería a hacer, honestamente. Sí que es algo que me ayudó a abrir un poco la mente, pero no lo volvería a hacer. Entonces, para hacer una carrera, quizá para alguien que nos esté viendo, que le están insistiendo, pues haz una carrera, porque si no, no serás nadie. Hombre, depende de lo que te quieras dedicar, pero si la haces, primero que sea algo que te guste, aunque a ciertas edades es difícil saber qué te puede gustar y demás, eso es complicado, pero no lo hagas si realmente no quieres. O sea no tienes que ir sí o sí a la universidad para ser alguien en la vida, porque también es, bueno, defíneme qué es ser alguien en la vida. Exacto. Claro, entonces, bueno, partiendo de esa base, pues dependerá. Y dentro del mundo del emprendimiento, pues te puedes encontrar gente con carrera, te puedes encontrar gente sin carrera y te puedes encontrar gente con carreras que no tienen nada que ver con lo que están haciendo ahora. Con lo cual, bueno, quizá la universidad te puede dar, pues no sé, no lo sé porque no he estado, ¿no? Pero quizá te da una cierta disciplina, unos métodos para estudiar, pero no sé, tampoco no puedo decir mucho más sobre eso. Pero tú tuviste una experiencia a nivel de estudios. Digamos que no conozco, no tengo conocimiento de cuál es el escalafón o los niveles que se manejan allá en España en cuanto a la educación, pero por lo que he leído en tu biografía acerca de ti, todo eso, lo que he escuchado en tus entrevistas o cuando has conversado con Álvaro tú tuviste una experiencia a nivel de conocimientos de electrónica y también a Sí, pero nivel para de que eso es. informática. Sí, lo que pasa es que eso no es, son ciclos formativos que se llaman, es decir, pues aquí tienes como acabas la enseñanza obligatoria, ¿vale? Y puedes hacer luego el bachillerato y cuando acabas el bachillerato vas a la universidad. O bien acabas la educación secundaria obligatoria y haces grados medios que se llaman. Sí, Entonces, bueno, hice un año de bachillerato de tecnológico, aquí no era lo mío, y a mí me gustaba la informática y bueno, pues después de ese año ahí sin pena ni gloria, hice un módulo de electrónica y electricidad, 2 años, que, bueno, bien, y luego hice 2 años parece que se llamaba explotación de sistemas informáticos, ¿vale? Total, que bueno, que no está mal. Luego ya empecé a trabajar, me picó el gusanillo del máster y hice el máster, que no tiene nada que ver con lo que había estudiado. Entonces, ya te digo, son módulos que son más prácticos, son estudios son más prácticos, el tema grado medio y demás, porque te enseñan o te forman para una profesión, para ser electricista, para ser informático que repara ordenadores o demás. O sea, pero no tiene que ver con la universidad. ok, perfecto. Bueno, siguiendo ya con este tema de la educación superior, que ya nos ha quedado claro pues que has visto todo esto más bien como desde las afueras, pues por la experiencia que tienes alrededor de compañeros y todo esto. Sin embargo, hay algo que he visto mucho, yo lo he visto más que todo en el exterior, acá por estos lados no tanto, y es, si tú tuvieras la oportunidad digamos, de darle una orientación, como dices tú, sesgada, muy sesgada de lo que tú piensas y todo eso, a una persona que cuando llega a su edad de 18 años, 19 para empezar la educación superior y tiene la oportunidad, digamos, de irse para una empresa 100% aprender sin recibir remuneración o irse a la universidad si todavía no está seguro, ¿tú qué le dirías a esa persona que tiene como esa duda en cuanto a qué camino tomar? ¿Qué le serviría más como para su vida? Si arrancar de una vez para la universidad sin saber qué es o irse también sin saber qué es, pero por lo menos a irse de una vez a la parte práctica una temporada, por decir algo, un año, a decir, bueno, me voy a dedicar un año en esta empresa a algo que considero que me puede gustar y solamente aprender. Difícil, ¿eh? A ver, también dependerá un poco Son opiniones sesgadas, lo Sí, aclaramos. no, desde luego, y no es una norma, ¿no? Pero primero, también depende si alguien me viene, pero planteándome esto, oye, ¿qué puedo hacer? Tal. Primero me fijaría un poco o intentaría conversar unos minutos con esa persona para detectar si realmente le veo algo como de, ¿cómo te diría? Am, Potencial, no, más que potencial es predisposición a querer aprender y actitud. eso es. Porque, a ver, potencial al final, pues sí, más o menos, pero es difícil de detectar con poco tiempo, ¿no? Pero viendo una actitud de querer aprender, de querer mancharse las manos, por así decirlo, o sea, que no le importa aprender una cosa mañana a otra y demás,
pues quizá le diría, oye, pues que quizás un perfil más emprendedor, ¿no? Le diría, pues oye, vete, aunque sea un año, dices tú, a una empresa, la que sea, aprende, ve realmente cómo es el mundo de la empresa, se dentro, tener un jefe que odias o que adoras, o yo qué sé, ten compañeros, sufre que te pidan un cambio de turno un día que a ti no te va bien o que alguien se ponga enfermo y tengas que estar el doble de tu jornada, no sé, cosas así para ver un poco también lo que es la vida al final. Pero bueno, tampoco diría o descartaría que se siguiese, bueno, que se siguiese formando, por supuesto, ¿no? Pero quizá otro perfil le puede decir, bueno, estudia, pero también búscate un trabajo aunque sea los fines de semana. Es que Claro. para mí es imprescindible el trabajar, o sea, o menos tener ese contacto con el mundo laboral y ahí también vas a detectar muchas cosas de si, oye, esto es para mí o esto no es para mí. Y esas cosas, para que yo tardé mucho, ¿no? Pero, bueno, tardé mucho en saber qué quería hacer, pero sí que tardé poco en ver que eso de trabajar para otro no me acaba de gustar, ¿vale? ¿Sabías que no querías hacer? O sea, lo difícil para mí fue, o sea, sabía lo que no quería hacer, que era estar trabajando para otro, pero lo difícil fue saber qué quería hacer, que a día de hoy me sigue costando, ¿eh? Lo sigues Pero descubriendo. sí, no, pero también es porque al final todos vamos evolucionando, ¿no? O sea, lo que yo quería quizá alcanzar hace 2 años o 3, pues no es lo que quiero ahora. Y esa constante evolución también y demás. Entonces, resumiendo un poco y respondiendo un poco a tu pregunta, pues hombre, depende de cómo yo vea a esa persona, pues le diría, mira, vete a la universidad o vete directamente a una empresa o haz una mezcla de las dos. Puedes estudiar, no tiene por qué ser universidad, quizá puedes formarte haciendo cursos de Udemy o qué sé yo. Es que no todo es solo la universidad, hay un montón de formas de formarse, desde leer libros a coger un ordenador y empezar a trastear haciendo anuncios en Facebook o montando un WordPress y empezar a vender productos de China en un e-commerce. O sea, es que hay Sí, mil formas de aprender. Y vas a aprender más ahí que en cualquier materia, te lo digo. sí, total, sí. Por Tienes eso. toda la razón. Ahora mencionaste un tema que es importante en tu vida porque fueron muchos años, es el tema de el trabajar por cuenta ajena o el trabajar para otro. Y me gustaría que nos contaras un poco acerca de cómo fue tu experiencia trabajando en retail, o lo que se Ujú. conoce acá, pues acá también se conoce como retail, pero digamos que se identifica más como grandes superficies o Sí, grandes hipermercados, todo superficies, esto, sí. grandes superficies. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? ¿Cómo llegaste? Pues cómo fue tu primer contacto con este mundo y además de eso, duraste mucho tiempo. O sea, ¿cómo fue tu experiencia en ese sector? Sí, a ver, volviendo un pelín atrás con el tema de esto del módulo de informática, ¿vale? Aquí te piden hacer 300 horas de prácticas en una empresa para, digamos, que te den el título y demás. Bueno, pues esas 300 horas, lo que conseguí, bueno, conseguí un contrato en una empresa de retail, ¿vale? Entonces ya, bueno, digamos que me convalidó con esas 300 horas y demás. Entonces, gracias a ese módulo, pues me introduje en el mundo del retail por casi que de casualidad. Y bueno, pues estuve unos años, estuve en MediaMarkt 4 años y medio, ¿vale? Que es uno de los grandes retailers de electrónica aquí de España, bueno, Europa también. Y, y bueno, al final entré sin una orientación muy clara de qué quería hacer. O sea, sabía que había acabado esos estudios y bueno, pues sí, empecé a vender, nunca había vendido. Soy bastante introvertido, aunque no lo parezca, pero soy muy Sí, introvertido. Sí, sí, soy muy no introvertido, ¿no? parece, no parece para No nada. lo parece cuando ya quizá tengo algo más de confianza y demás, pero no soy venga, ¿sabes? No, soy bastante introvertido. Y bueno, el hecho de empezar a vender y hablar con desconocidos, pues bueno, también me ha ayudado un poco a soltarme. Y pasaron, no sé, pues esos 4 años y medio, quizá los dos primeros, bueno, pues viendo un poco la vida pasar en ese sentido, yendo a trabajar, aprendiendo y demás, pero llega un punto que ya ese trabajo, ¿no? Ves que, bueno, es que aquí no puedo aprender mucho más. Y luego también ves quizás esas oportunidades que en este caso pues no hubieron muchas, de ascender o de cambiarme de puesto dentro de la empresa y bueno, me sentía cada vez más estancado. En esa misma tienda hubo un momento en que instalaron o sea, unos metros cuadrados, ¿vale? Se los dieron a Apple y entonces ahí pues montaron un mobiliario, era como una zona exclusiva de ellos pues, con los Macs y demás. No había ni iPads, imagínate, o sea, no había salido ni el primer iPad ni el primer iPhone, no había nada de eso, solo habían ordenadores. Entonces, pues bueno, a mí esa marca yo pues la tenía un poco como de lejos y tal, pero me empezó a interesar
y me chocaba mucho cómo el detalle que tenían de la presentación de producto, de cómo cuidaban pues el marketing y demás, y ahí pues me empezó un poco a entrar el gusanillo del marketing, de la experiencia de compra, bla, 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 y eso me llevó a hacer el máster que hablábamos antes. Entonces, digamos que hice el máster gracias o a causa de Apple, porque, bueno, me abrió un poco esos ojos de decir, bueno, hay otra forma de hacer las cosas más elegantes, más bla, bla, más elitistas. Y, bueno, hice ese máster y ese máster me abrió la mente a hacer, por ejemplo, un DAFO. O sea, yo nunca había oído hablar de lo que es un DAFO, que al final es, pues, detectar dentro de una empresa, por ejemplo, pues, las debilidades, las amenazas, fortalezas y oportunidades. Y ahí incluso nos hablaron de hacer un DAFO personal. Eso para mí fue un shock, porque claro, nunca me lo había planteado. También nos hicieron pensar de cómo nos veíamos pues a 3, a 5 y 10 años, por ejemplo. Eso también fue otro shock, no lo había pensado. Y bueno, pues ahí, pues, o sea, pues no sé, empecé a cambiar algunas cosas. Me compré uno de los primeros libros que tengo por ahí de marketing, que no sé ni cómo es, no me acuerdo ni cómo se llama ya, pero bueno, aquello que pues fui a la librería, empecé a mirar, oye, este tema me gusta, tal, no sé qué, además de los libros que nos iban dando en el máster. Y con el tiempo y después de mucho esfuerzo, pues pude entrar en Apple. Estuve 4 años, casi y medio, casi el mismo tiempo que en MediaMarkt, y al principio muy ilusionado y demás, porque era la empresa donde quería estar, pero con el tiempo, ¿no? Y la rutina y el no poder aspirar a nada más, porque la empresa en España ya llevaba unos años y la estructura era bastante, a nivel jerárquico, era bastante rígida, ¿vale? Pues ya no habían posibilidades. Entonces, pues bueno, el estar en tienda atendiendo a gente después de muchos años cansa mucho, cansa muchísimo. Claro. Y además, entré en Apple, pero con la suerte o con la desgracia de que me llevaron a otro MediaMarkt. Es decir, yo estaba trabajando para Apple, pero en otra zona de otro MediaMarkt. Entonces, era como, vale, estoy en otra empresa, pero sigo dentro de la misma que ya antiguamente he sido empleado. En el mismo Era un entorno. poco, sí, era un poco raro, ¿no? Pero bueno, estuve dos años de esos 4 y pico. Se repite un poco el patrón de antes, ¿no? De esos 2 primeros años que estoy ilusionado, había aprendiendo y demás. La otra mitad, pues ya no fue tan así. La otra mitad fue en tan de, vale, no puedo aprender mucho más, estoy cansado de siempre repetir lo mismo. Me decían, oye, ¿qué diferencia hay entre este iPhone y este otro? O quiero regalar un iPad, o ¿qué le regalo a mi sobrino? O mi nieto me ha estropeado el móvil. No sé, esas cosas que al principio ayudas y tienes mucha predisposición, pero cuando te repiten eso, no sé, 3.000 y 2.000 veces, Sí, ya. pues ya estás. Es como, vale, creo que me merezco algo más. Y Sí, como dentro de esa empresa no lo iba a encontrar, pues ya tenía gusanillo de, oye, pues quiero montar algo, quiero montar algo, quiero montar algo, quiero montar algo. Dentro de esa etapa conocí a Ricard, ¿vale? Que también estaba un poco como yo, de quiero montar algo, quiero montar algo, quiero montar algo, y al final pues montamos algo, que fue Davar Design, ¿vale? No fue fácil porque, de hecho, creo que lo has mencionado antes, que no solo tengo un podcast, tengo otro que está abandonado, pero bueno, que está ahí. En ese podcast explico un poco esto de forma un poco más detallada, pero recuerdo que el momento más difícil para mí fue decir, vale, quiero irme de la empresa donde siempre he querido trabajar, lo tengo claro, pero ahora tengo que decírselo a mi jefe, ¿vale? Que además fue el que me ayudó a entrar en la empresa porque, bueno, éramos amigos y demás, me ayudó a entrar y es como, vale, ¿cómo le digo a mi jefe, bueno, mi ex jefe ya, cómo le digo que, oye, gracias, pero me quiero ir, sin que esto provoque, un bueno, choque. cosas extrañas? Algo Exacto. maluco, sí, algo incómodo. Exacto, entonces sí que hubo un día bueno, que vino a la tienda y demás y me dijo, bueno, ¿qué te pasa? Porque tengo tiempo viendo raro y tal, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces por dentro pensé, digo, mira, o lo digo ahora o no lo digo nunca. Y en cuanto lo diga, ya no hay marcha atrás. Entonces se lo dije, digo, mira, pues no es por el dinero, porque la verdad es que el sueldo estaba bien, pero no todo es el dinero y necesito algo más. Y sé que esta empresa no me lo puede dar. Entonces, pues bueno, pues me quiero ir y demás, bla. Digo, lo que pasa que, bueno, también tampoco quiero dejar la empresa tirada en ese sentido, no quiero crear un problema. Y bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer para que estemos los dos contentos. Entonces, bueno, pues estuve como 1 año y medio más. Uf, Eh, sí, o sea, fue 1 año y medio. fue muy largo el retiro, el proceso de retiro, entonces no fue inmediato. Yo pensé que ibas a No, decir no, no, un no, mes. no. Fue largo. Sí, fue largo, fue largo. De hecho, mi jefe me propuso, dice, bueno, vamos a ver cómo podemos llegar a un acuerdo, ¿vale? En que podamos, pues, tú te lleves dinero, ¿vale? Y nosotros, pues, buscamos otra persona y demás. Bueno, total. Se pudo hacer porque además ese centro donde yo estaba lo cerraron, con lo cual fue como un despido, ¿vale? Realmente fue un despido, porque no tenían sitio para reubicarme
y fue un despido. Pero bueno, digamos que me vino bien, me aproveché, porque yo lo que quería es que irme, pero si encima me daban dinero, pues mejor, ¿no? Entonces, bueno, como no tenía excesiva prisa en irme y estaba esa posibilidad ahí, me dice, bueno, pues vamos a ver y tal, él lo tenía que comentar con el jefe de su jefe de su jefe, bueno, esa es como va dentro de las empresas grandes, ¿vale? Pues bueno, eso se quedó así. Y entonces, pues, claro, entiende que es un proceso largo, es lento, es algo que hay muchas variables o muchas personas que tienen que decidir a ver qué pasa con esa tienda, si la cerramos, si no, si me movían, si no me movían, qué hacíamos. Y eso pues se demoró quizá prácticamente un año. Entonces es un año, pues primero una etapa de incertidumbre de, bueno, a ver si al final voy a poder irme con algo o no. O, bueno, pues yo voy ahorrando, ¿sabes? Porque al final me han dicho esto que yo no lo he pedido, simplemente me lo han ofrecido. Evidentemente dije que vale porque no tenía prisa, pero a ver cómo acaba. Y bueno, pues entre que estaba en la primera fase de espera de, bueno, a ver qué pasa, que sí, que no, luego hubo un momento que me dijo, oye, que sí, que lo tuyo, que lo tiramos para adelante, que no hay problema, pero no tenemos fecha. Y bueno, pues nada, pues no hay fecha. Y eso creo que fue cuando me enteré, creo que fue en octubre o septiembre de 2015, octubre quizá de 2015, y yo me fui de la empresa en junio del 2016. Entonces estuve como un año prácticamente sin saber la fecha. La fecha, de hecho, la supe como 3 semanas antes. Incertidumbre total. Claro, en octubre me dijeron, bueno, espérate que pase Navidad, la campaña de Navidad y demás, y bueno, ya pues seguramente sea al poco de Navidad. Y yo pensando, bueno, quizá pues para febrero. Claro, pero incertidumbre hasta junio. Y la verdad es que es una sensación muy extraña porque es como, vale, estoy aquí, sé que me voy a ir, pero no sé cuándo. Y es un poco extraño. Pero bueno, hasta que llega el día de, vale, ya estás fuera y ahora ya búscate la vida. Pero bueno. Muy bien, ¿no? Interesante la historia. Y tocaste varios puntos importantes que quiero resaltar acá. El primero, que me llama mucho la atención, es que nos mencionaste que hiciste un máster, pero por un propósito, o sea, algo te motivó a hacer un máster, cuando muchas veces acá, digamos, como para poner en contexto a la audiencia, como de por estos lados, por donde estoy yo, que estoy en Colombia, digamos que se Mm. asemeja mucho a lo que es un posgrado o una Sí, especialización. sí, Entonces, sí, algo así, sí, exacto, sí. digamos que muchas veces se da mucho, también lo he escuchado de otros colegas españoles y todo esto, donde comentan que muchas veces la gente hace un máster sin saber por qué lo hace, no tiene idea. Tú, algo importante acá es que lo hiciste ya porque algo te motivó y te despertó eso, que fue el conocer una empresa que hacía el marketing diferente, donde se seguían a unas reglas, donde la calidad estaba por lo alto, entonces tiene mucha lógica y tiene mucho sentido el máster que hiciste porque habla de eh, gerencia de marketing, de dirección de Sí, marketing y empresas de lujo. y gestión de empresas de lujo, sí. Exactamente. Entonces, mira que es algo que, por lo menos, ahí hay un objetivo muy importante que me parece a mí que lo hiciste con un fin en mente. Entonces, por eso lograste sacar, pienso yo, desde acá pienso que lograste sacar mucho, mucho provecho de eso y lo que aprendiste, pues se te quedó más. Por más que ahora digas que, bueno, no todo se me quedó, pero aprendiste. Otra cosa que quiero Sí, resaltar es el tema de, mencionaste algo de que pudiste llegar a un acuerdo con tu ex jefe, de bueno, le comentaste cuál era tu realidad, que querías mm, lanzarte a la piscina de emprender, que no era cuestión de mm, dinero, y la sí, empresa, mira que accedió como a, bueno, negociamos, hagamos un gana-gana. Te digo eso algo, es. honestamente, acá eso no se ve, eso acá es, No, no, me lo creo. pues eso Aquí, acá, aquí, aquí no es lo habitual, ¿eh? no, Aquí no es lo acá, habitual. no, Aquí es. acá no se ve, acá tú le dices a un jefe de que te vas a ir, inmediatamente ahí ya la relación, a no ser de que sea muy amigo, de que sea muy cercano, pero aquí siempre es muy incómodo el decir que te vas y todo esto y cuándo te vas, pero hay algo que sí tienen a la orden del día y es que sí son muy buenos para decirle a uno el mismo día, trabajaste hasta hoy, por más que te den tu indemnización que corresponde dependiendo del tipo de contrato que tengas, pero sí son dados, a mí me pasó, el mismo Mm, día, al final de la jornada laboral, te dicen trabajaste hasta hoy, así sin más. mm, Entonces, quiero destacar eso de que, bueno, tú tenías una situación de duda o una situación de duda, no, ya habías tomado una decisión internamente por cuestiones de ganas de emprender y todo esto y lo comentaste y me parece, lo quiero resaltar porque me parece muy valioso que hayan negociado contigo porque fue para ti, Apple, un sueño cumplido, pero llegó un momento donde el dinero ya no importaba, sino las ganas
de emprender y eso me parece, pues, me parece Eso es. realmente muy importante. Y aquí queda como la invitación o como para que las personas saquen la idea en general de que es importante seguir como también el deseo del corazón de uno. Muchas Ujú. veces no se puede lanzarse de una sin un paracaídas, porque hay veces no es posible por situaciones y todo. Sin embargo, si el corazón te dice que no estás bien ahí, ¿para qué insistir en algo que realmente no te hace feliz? Eso es una tortura, para mí es una tortura tremenda. Entonces es mejor uno Sí, sí. escuchar muchas veces la voz del corazón y tratar de hablar esto y desahogarse y decir, bueno, y finalmente te vas a dar cuenta que te sientes feliz y que te sientes bien. Sí, 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 tal cual, totalmente. Después de esto, ya para cerrar el tema de tu vida laboral y todo esto, y de que como Apple fue un sueño para ti, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que sacaste de haber trabajado en Apple? Pues entre otras cosas, la atención al detalle, ya no solo a lo que se ve, sino a lo que no se ve. También procesos, formas de atender al cliente, formas de presentar un producto, formas de todo. Al final am, es que eso, es que lo resumiría en atención al detalle, a Exacto. cualquier detalle. Que desde incluso a la hora de hacer una presentación interna de resultados o lo que sea, entre nosotros, eh, es que estaba todo cuidado, o sea, es que no había, no vale todo, no vale cualquier cosa, no un Excel ahí de cualquier manera. Entonces, es algo que no, que Mediamar, por ejemplo, no lo tiene. O sea, Mediamar, bueno, están más o menos cambiando, pero es una empresa que, bueno, pues es muy así, muy así. Entonces, no sé tampoco cómo expresarme, pero es como muy bueno, que no le dan mucha importancia a según qué cosas que esta otra sí que le daba, ¿no? Entonces, para mí es la forma de hacer las cosas y por eso me sentía tan identificado con ellos y quería trabajar ahí, ¿no? Y me fui pues un poco reafirmándome y viendo lo que percibía desde fuera, pues viendo que era así, ¿no? Que la atención al detalle es imprescindible. O sea, que esa es una de las razones o la razón principal por la que hoy por hoy en tu agencia y en todo esto, en tus proyectos te autodenominas como un perfeccionista empedernido. Sí, 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 sí. Que de eso es un problema. O sea, es un problema y una virtud, pero bueno, hay que saber lidiar con eso. Sí, sí, eso es. Eso es. Yo tengo algo de eso también, de que incluso mi mujer me lo menciona cada rato y me dice que es que yo hasta que no vea todo como realmente me gusta, como que no paro. Y eso hay veces quita tiempo, tiene sus más y sus menos, porque muchas veces te frenas en proyectos, te frenas en ideas para tener un producto mínimo viable, toda esta metodología, porque uno al principio como que no es capaz de sacar algo así como que, bueno, como tan lean, como que no, si no lo veo que está, no se A siente mí uno capaz, de alguna manera. me costó mucho aprender eso, después de dejar Apple, ¿no? Porque lanzando proyectos o demás es muy complicado, tardas mucho, no lo acabas de ver bien, nunca nada va a estar perfecto, nunca. Y para aquellos que quieran emprender o empezar a emprender, pues un poco seguir la metodología esta que comentabas tú ahora, que es el método Lean Startup, ¿no? Empezar con lo mínimo viable, que esté bien, que esté presentable, y luego validas la idea y ver si realmente vale la pena pues seguir cuidando y mimando y puliendo ese proyecto, ¿no? Pero Sí, es algo hacer que me mejoras costó en el mucho. camino. Dime, perdona. Sí que te interrumpí, qué pena, pero hacer mejoras en el camino, no tiene que estar perfecto, sino irlo mejorando en el camino. Primero Exacto, validar exacto. la idea y muchas veces uno se lleva mucho tiempo en algo que todavía no sabe si va a resultar. Eso es. Yo también he aprendido que lo más valioso para mí es el tiempo. Sí, Entonces, si ese proyecto no lo valido, no quiero invertir más no sé, depende del proyecto, ¿no? Pero vamos, lo que tarde en hacer una web, presentar un producto y nada, es que es nada. O sea, una semana, dos, en maquetar una web más o menos que esté presentable y hacer anuncios o, bueno, lo que sea para que validar la idea, básicamente. sí, hoy por hoy es mucho más fácil el tema de ahora con los CMS, con todo este tipo de Sí, herramientas que hay, se puede hacer una web presentable, profesional, que se vea bien en un día, sí, teniéndola, teniéndola sí, sí, clara tal y cual, se tal puede. cual. Muy Ujú. bien, no, muy interesante todo esto que nos vas comentando porque es una experiencia muy enriquecedora. Ahora ya me voy a meter más en el tema del emprendimiento tuyo, ya en sí como tal. Tus proyectos que tienes rodando actualmente, cuéntanos, porque yo tengo el conocimiento, pues por lo que he visto, lo que he leído, lo que he escuchado, todo esto, que son varios, no es uno solo. Son Sí. varios proyectos a nivel de todo lo que haces como emprendedor. Cuéntanos
¿Cuáles son esos? Porque... Te voy a explicar porque es un poco, a veces hasta me cuesta incluso explicarlo a mí, ¿vale? Estamos en una fase un poco de reordenar un poco todo lo que tenemos, ¿vale? Pero inicialmente empezamos como Davar Design, ¿vale? Que empezamos a hacer, pues, páginas web, bueno, pues, nos dimos cuenta bueno, pues que no se nos daba mal, que, pues, a un amigo, el otro nos pedía web y que, oye, pues vamos a dedicarnos a hacer webs. Bueno, en inicio solo hacíamos webs, no hacíamos nada más, ni marketing, nada. Solo webs. Diseño web. Solo diseño web. Pero detectamos un problema con el naming, con el nombre de la empresa, que la gente pues no sabía escribirlo, no sabía tal. Y bueno, después de estar un tiempo así con davar.com, con la web, decidimos crear la incubadora de negocios huevo.pro, que de hecho es una incubadora, está pensado para gente que quiere iniciar un proyecto, quiere probar una idea, pero no sabe hacer una web, ¿vale? Y entonces está pensado para hacer un pago inicial y luego pagos mensuales. Es como si fuera una financiación de la web, pero sin ningún tipo de interés. Entonces luego evoluciona a Huevo, ¿vale? Luego ahí hacíamos marketing, hacíamos SEM y demás. Luego de ahí dijimos, vale, es que esto de Huevo está muy bien, ¿vale? Pero queda como un poco, bueno, como muy, no sé, andar por casa, muy tal. Queremos hacer como una agencia, ¿vale? Y dijimos, vale, pues aquí en Cataluña, aquí en Barcelona, pues bueno, quizá vamos a darle un empaque, una forma más chula y compramos el dominio agenciadigital.cat. Y ya tenemos a nivel local lo que es la agenciadigital.cat y a nivel nacional, que están buscando, tenemos algunos partners ya también que colaboran con nosotros en Madrid y demás, tenemos Huevo. La idea es más o menos parecida. En la agencia también hacemos tipo Huevo, de que pagas una parte y demás. No exactamente igual a nivel de precios, pero bueno, es parecido, pero sí que ofrecemos ya un trato más personalizado porque ya viene la gente a la oficina, es un negocio más local, lo otro es más nacional y Davar se ha quedado un poco como el nombre de la empresa que engloba a esos dos proyectos. Bueno, miento, no son dos proyectos. Tenemos un tercero porque en un inicio éramos 2 socios, ahora somos 3. Y este tercer socio entró como cliente y acabó siendo socio. O sea, imagínate un poco la idea, ¿vale? Este socio que tenemos es músico de origen, ¿vale? O sea, él es licenciado, bueno, pues por el liceo y demás, y es músico profesional y tiene un negocio de instrumentos de música, de alquiler de instrumentos. Y nos gustó tanto el proyecto, nosotros le gustamos tanto a él a nivel profesional y demás, que hicimos asociarnos, decir, oye, pues juntamos el negocio que tenemos nosotros de diseño web, de marketing online y demás, con el tuyo, ¿vale? Que no tiene nada que ver, pero como tú no sabes hacer webs, pero sí que sabes de música, y nosotros no sabemos de música, pero sabemos hacer webs y marketing, pues vamos a juntarlo y vamos a hacer ese negocio. Ese negocio se llama rentaramusic.com. Bueno, está haciendo mucho spam, pero bueno, vas a permitir. No, ¿Vale? sí. Ahora mismo es una landing, ¿vale? Porque ahora mismo es un proyecto, bueno, pues que es grande y que el día a día a veces también nos impide seguir evolucionando, pero que tenemos ahí, estamos trabajando y haremos una landing, ¿vale? No se puede hacer nada, pero sí que es una forma también de diversificar un poco el riesgo, porque si quizá el negocio de las webs no nos gusta, nos cansamos o simplemente se da a pique porque la competencia nos machaca, pues oye, tenemos otra pata que no tiene nada que ver, que tiene que ver con el mundo de la música y quizá podemos vivir también de ahí. O vivir de los dos, que la idea es ir viviendo de ahí, ¿no? Entonces, Davar... Con varios proyectos. Dime, perdona. Hacerse ricos con varios proyectos. Sí, es que de hecho, mira, lo que te digo, ¿no? O sea, Davar se ha quedado un poco como lo que cubre todo eso, ¿vale? Que es el nombre inicial, pero nosotros, a los 3, nos ha gustado siempre mucho montar cosas, ¿vale? Sean la agencia que tenemos ahora de hacer web, sea lo de instrumentos, sea otras muchas ideas que queremos llevar a cabo, que todavía no podemos por tiempo, pero que queremos hacer. Y entonces, nuestra idea es esa, ¿no? Ir montando cosas. Y tal y como hablando con ellos, y bueno, también hablo por mí, nos vemos en unos años es montando cosas y delegando muchas faenas. Por ejemplo, yo no me veo dentro de unos años haciendo yo las webs. No lo voy a hacer, porque no lo quiero. O sea, está bien para ahora, es una parte del camino que tengo que recorrer, está claro, pero yo quiero que la agencia crezca y poderme dedicar también a otras cosas, evidentemente supervisando la agencia. Entonces, para eso que necesito o necesitamos es contratar a gente y formarla y poder externalizar pues el día a día.
Y entonces un poco nuestro enfoque es ese, es montar cosas, ya veremos el qué, detectar ideas de negocio y demás, y ir montando. A nosotros nos gusta emprender, ¿vale? No es que a mí, hay gente que igual le gusta, no, es que a mí me gusta mucho la programación, o me encanta tal, y toda la vida, o casi toda la vida, se van a dedicar de eso porque les encanta y les apasiona. A mí sí, me gusta hacer webs, me gusta el marketing, pero quizá no me gusta tanto hacer webs para otros. Y un poco tiene esa relación, ¿no?, con lo de antes de, oye, quizá no es tanto trabajar para otros, sino que trabajar para mí. Pues esto es igual. Las webs para otros, pues me ya a preocupar y nos vamos a preocupar de que la empresa crezca, tener la capacidad de contratar y que ese día a día lo hagan nuestros empleados y nosotros poder crear otros negocios, sabemos del marketing, sabemos hacer webs, pues sabemos cómo vamos a poder hacerlo. Y es un poco la idea a medio largo plazo, ¿no?, que tenemos. La escalabilidad, claro. Eso es. Y además diversificar, porque no todos vamos a ponerlo a hacer webs o a los instrumentos o a lo que sea, no lo sé. Entonces, un poco como consejo, también pues la idea de diversificar es esencial para mí. Vaya, sí. Muy bien. Y estás en un nicho, ya lo mencionamos al principio, en un sector del mercado que es bastante competido. ¿Cómo Sí. diferenciarse? ¿Cómo diferenciarse o aportar valor para no entrar en esa competencia de la guerra del precio y todo eso? ¿Cómo diferenciarse desde tu perspectiva Mira, en un mundo tan competido? lo complicado cuando empiezas es que nadie sabe de ti, ¿vale? Entonces, ahí tienes pocas opciones y al principio pues vas a tener que poner un precio muy asequible o incluso trabajar gratis para tener un portfolio, que eso pues lo hemos hecho también. Una vez haces eso, pues bueno, ¿cómo te puedes diferenciar? Primero, yendo a precio, yo no se lo aconsejo a nadie, porque la guerra de precio, al final la única diferenciación es eso, el precio, ¿no? Entonces no. Y además el tipo de cliente que entra, pues valora menos tu trabajo y el producto en sí también, ¿no? Entonces, una forma de hacer las cosas, como casi todo en la vida, es ser quizá pues uno mismo, darle un toque personal a eso que tú haces y no hacer lo que hace todo el mundo. Por ejemplo, no sé, hablando del podcast, como hablábamos antes, ¿no? Pues eso de los vendehumos, que fue algo que no había hecho nadie y fue diferente y demás, pues con la empresa y demás lo mismo. O sea, sé tú mismo y que la empresa tenga tu toque, ¿no? Al final. Sé que esto es como muy, muy vago, no es algo muy concreto, pues que no hay una fórmula mágica, pero lo que diría es que no hagas lo que haga todo el mundo. Sé tú mismo y lo que tú creas. La competencia, pues bueno, de vez en cuando hay que echarle un ojo para ver un poco qué están haciendo, sobre todo el sector, ¿no? Por dónde se está moviendo el sector, pero que tampoco te dediques a copiar la competencia porque como, oye, el otro ofrece no sé qué, pues yo también. Y como otro tal, pues yo también. Eso no lo hagas, sé tú mismo y sobre todo, ten mucha marca personal, ya sea a nivel de empresa o como me pasa a mí, que estoy creando marca personal a través del podcast, pero cada vez esa marca personal influye en los proyectos que yo hago, sea en la agencia, en los instrumentos o lo que sea. Porque mi marca personal al final, pues atrae gente al podcast o a este vídeo, por ejemplo, y luego esa gente, oye, pues se va a interesar en lo que espero, ¿vale? En lo que estoy hablando y va a ir a ver esos proyectos, ¿no? Y al final lo que consigues con la marca personal y exponiéndote como estoy exponiendo, como estás exponiendo tú con este vídeo o con un podcast, es que la gente conecte mucho más contigo. Y en muchas agencias o en ese sector en el que estoy, tienen como mucho un blog desactualizado. Quizá en LinkedIn están poniendo somos los mejores o los mejores precios, pero ya está, pero no están dando la cara. Y la gente muchas veces, bueno, no te quiero engañar con el porcentaje, pero sé que era un porcentaje bastante ridículo a nivel de decisión de compra. Creo que era un 14, un 15% es el peso que tiene el precio dentro de la decisión de compra. Realmente es muy baja, muy bajo el peso que tiene el precio de un producto. Al final la gente se guía pues eso, ¿no? Pues cómo conectas con esa empresa, la sensación que te da y demás. Y yo creo que exponiéndote en vídeo o en audio, conectas con mucha gente y inevitablemente es que van a contactar contigo, seguro. Sí, yo estoy de acuerdo con el tema de la exposición, también estoy de acuerdo con el tema de no, no apostarle la estrategia vía precio porque realmente la he vivido también y el cliente que siempre se va, pues que siempre llega a ti por precio se va y es el que menos valora todo lo que haces y es el que más desgasta. Entonces, estrategia vía precio es mejor tener dos clientes que te paguen muy bien
o que te paguen medianamente bien que tener 10 que te paguen poco. Entonces, ¿no? Y además, y probablemente trabajes menos también. exactamente, entonces es algo Sí, que realmente pues tiene todo el sí, sentido y voy también por esa misma línea. sí. Has hablado de, bueno, tienes un día a día que lo veo a tope. Es Sí. importante también saber que me gustaría mucho que contaras cómo te organizas para hacer todo lo que haces en tu día, porque el tiempo realmente, uno cuando está tan ocupado, el tiempo es limitado. ¿Cómo te organizas? ¿Qué estrategia tienes para organizarte, para hacer tantas cosas? Porque muchas veces está la disculpa o la excusa que siempre se saca es, no tengo tiempo para hacer esto. ¿Cómo lo haces tú? Para hacer, porque estás en varios frentes, en varios proyectos, donde Pues te voy a eres ser sincero, presentador. no tengo una estrategia clara, ¿vale? Porque soy bastante desastre para eso. Por suerte, de gracia, me gusta mucho dormir, o sea, tampoco soy de madrugar y me levanto, porque sí que es verdad que en la época en que empecé a ver vídeos de emprendimiento, ¿no? Estos que hay motivadores por YouTube, que están muy bien, ¿eh? A nivel mental me ayudaron mucho, pero bueno, siempre son los típicos ejemplos de, madrugando, tal, está muy bien, aprovechas más el día, por ejemplo, Álvaro se levanta súper pronto, pero yo en mi caso me cuesta horrores, trabajo mejor por la noche, incluso prefiero a veces levantarme tarde y alargar por la noche hasta las 2 3 de la mañana, no me importa. Pero bueno, volviendo un poco al hilo, es que no sé, te diría que cómo organizo, pues como puedo, ¿sabes? Sin intento, a ver, lo suele trabajar en una oficina, ¿vale? Que ya un poco, porque podríamos trabajar de forma remota, pero la gracia de tener la oficina es que nos obligamos a ir a un sitio, a un espacio que sabemos que es de trabajo. Entonces, dentro de esa franja horaria que ocupa pues, la mayor parte del día, que suele ser de 8 o 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, ¿vale? Claro, pasan muchas cosas. Dentro de la empresa intentamos bloquear horas para, oye, proyectos propios nuestros, lo que te comentaba de los instrumentos, de tal, o incluso analizar la empresa por dentro, y luego también tiempo para proyectos de cliente. Lo que no puede ser es dedicarle toda la franja horaria que tenemos en la oficina a proyectos de cliente, porque nunca vas a poder tener tiempo a reflexionar, oye, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, qué queremos, qué no queremos, y quizá pues plantear mejoras o otros negocios y demás. Entonces yo a nivel personal en casa, pues la verdad es que me levanto por la mañana temprano, me voy allí, vuelvo y estoy en casa. Y sí que en casa pues procuro, pues bueno, pues leer algo cuando puedo o investigar mucho en Internet. Siempre estoy investigando con el móvil o ordenador, no sé, cosas del mundillo, ¿no? Pero más que quizá estrategias, sino también formas nuevas de hacer algún de negocios, incluso en el foro este de Black Hat Wall, pues cómo la gente intentando hacer Black Hat o técnicas un poco así raras consigue hacer dinero, es algo que me fascina, pero no es una técnica mágica que diga, no, pues tengo aquí una lista, un to-do list o una herramienta de GTD, que tal, que me bloqueo tiempo, cuenta en blocking, tal, que Boluda lo hace, por ejemplo, Álvaro también. Yo no, yo para eso, mira, no sé, soy un desastre. Pero bueno, dentro de lo que cabe intento apañar bastante. Y sí que en la oficina intentamos eso, ¿no? Pues bloquear esos tiempos y decidir un poco en qué lo destinamos cada hora, ¿no? Cada minuto. Y un poco es eso. Bueno, así no sea muy estricto, de todas maneras lo tienen por bloques definidos, porque muchas veces también hay gente que está despalomada todo el día sin ningún orden y por eso no le rinde el tiempo para nada. Pero aunque no seas muy estricto hasta el extremo de time blocking y todo esto, como lo acabas de mencionar, de Mm, todas maneras sí tienes como por lo menos un rumbo definido, un rumbo básico, de donde hay unas sí, horas bloqueadas para determinadas cosas. Entonces sí, eso es, sin eso es. embargo, pues veo que de todas maneras estás en muchos frentes y desde mi perspectiva, pues es muy admirable el estar en tantos proyectos al mismo tiempo, el tema de los podcasts y todo esto, pues, y de todo el contenido que estás, en lo que estás detrás y todo eso me parece que es muy interesante y por eso se acelera pues el tema del aprendizaje. Mm, Ahora quiero pasar a lo siguiente. Es el escenario de una persona que apenas comienza, una persona con un negocio pequeño, un negocio local, por ejemplo, que apenas comienza, no tiene presupuesto para pagar marketing digital, no tiene presupuesto para contratarte, por decir algo, mm. una estrategia, pero quiere hacerse visible en Internet. ¿Qué le dirías a esa persona que tiene pocos recursos en tiempo y dinero? Digamos, el dinero queda descartado porque no puede delegar la tarea, pero para empezar a generar visibilidad en Internet, para darse a conocer, ¿qué le recomendarías como, sé que es una estrategia, eso
es de matices, hay que mirar todo, pero a nivel general, algo que tú dirías, bueno, si quieres comenzar bien, comienza con esto, que eso te ayuda a generar visibilidad desde tu punto de vista. A ver, descartando el dinero y teniendo tiempo muy limitado, digámoslo así, invertir ese tiempo por un lado, aprender sobre cómo, es decir, si es un negocio, si un negocio local, de lo que sea, pues, por ejemplo, un dentista, no sé, un dentista que quiere, pues, tener visibilidad dentro de su área local. Pues, por un lado, intentar aprender cómo poder hacer marketing a nivel local, por ejemplo, con Facebook Ads o con Google My Business o a lo mejor la ficha My Business y más, bueno, sin entrar en muchos tecnicismos, pero si no puedes pagar a alguien, pues tendrás que aprender. Y entonces, para aprender, pues tienes que dedicarle tiempo y ver cuáles son las mejores formas de poder promocionarte. Luego también marca personal. Como decías tú, hay muchos matices. Quizá un dentista, pues no sabría decirte muy bien cómo. Quizá, oye, un podcast podría ser, quizá un podcast, no lo sé. Lo que pasa que, bueno, o un vídeo, no sé, o vídeos en YouTube. Pero sí que es verdad que se puede o se debería tener una marca personal detrás para que la gente conecte contigo. Ya sea que te expongas tú como persona, como emprendedor, o que te expongas, pero bueno, bajo el nombre de tu negocio, ¿vale? Pero exponte, ya sea en un vídeo, sea en podcast, un blog, bueno, si te gusta escribir está bien, pero conectas mucho más dando la cara o con la voz, por ejemplo. Entonces, si yo me vi otra vez así, pues empezaría pues otra vez con voz, vídeo, yendo a eventos, por ejemplo, del sector, eso es importante también, haciendo networking, conociendo gente. Ahí también salen oportunidades de negocio, sale pues que quizá en uno de esos eventos conoces a alguien que, oye, pues quizás podéis asociar o quizá, qué sé yo, surge una idea nueva de negocio, cualquier cosa, ¿sabes? Es lo que yo haría. O sea que tus formatos preferidos, por lo que acabas de comentar, es video y podcast, para Sobre empezar. todo, sobre todo el podcast. ¿Por qué? Porque el vídeo lo que exige a la otra persona es que esté delante de una pantalla. Claro. En cambio, podcast no. Antes lo hablábamos, yo, por ejemplo, también lo hago. Yo hago tareas de la casa escuchando un podcast. En cambio, si tengo que ver un vídeo, no puedo, no sé, limpiar el suelo, por ejemplo. Sí, claro, sí. Y además, el hecho de tener los auriculares puestos, tienes la voz de la persona justo aquí. Sí, Y conectas muchísimo, sí, muchísimo. se conecta mucho. Lo he comprobado, lo he vivido y realmente sí es muy interesante el formato podcast y da esa amplitud de una persona cuando está conduciendo su auto hacia el trabajo, hacia la casa, tranquilamente puede poner el podcast mientras que no podría ponerse a ver un video. Entonces sí Eso es, eso es, tiene más alcance. Me eso es, parece el podcast, para mí, yo disfruto mucho escuchando podcast y se aprende muchísimo, la verdad. eso es. Eh, ¿Cómo? Voy a entrar ahorita en un punto que tocamos al principio, ya estamos llegando como a la parte final Ujú. y ya acabamos de hablar del tema del emprendimiento, de cómo empezar y al principio hablamos de que hay demasiada información y muchas veces no sabes qué camino coger, qué camino tomar. Es ¿Cómo complicado. reconocer? Porque hay que ser claros en algo. Hay muchos profesionales, estoy seguro que tú los conoces, yo también hay muchos profesionales de verdad que están aportando valor, que se Mm. preocupan por su audiencia y todo esto, pero ahí se mezcla el tema de las personas que van siempre con la intención más como de vender y de que no es tanto el valor, sino que muchas veces le aumentan o lo hacen, lo exageran y resulta que no es tan así, no es tan bueno como parece. ¿Cómo reconocer esa línea tan delgada cómo reconocer, mejor dicho, a un vendehumos? Básicamente, bueno, dije A ver, básicamente. yo entiendo que para alguien que está aprendiendo es complicado y de hecho a mí me ha pasado. Por suerte no he caído en ninguna red de vendehumos, aunque casi, pero bueno, yo siempre al final lo que utilizo es, o pienso, ¿no? Si esta persona que se está anunciando y me está prometiendo cualquier cosa, ¿de qué está viviendo realmente? Eso supone, si esa persona me dice que me enseñará a montar negocios online o me enseñará a hacerme rico vendiendo productos online, ¿esa persona de qué vive? ¿De vender esos productos online o vive de esos cursos o el curso que está vendiendo? Eso es lo que tienes que plantear. Entonces, para gente que es nueva y quizá en Instagram no sé aquí, no sé allí, pero a mí, por ejemplo, aquí no paran de bombardearme un montón de anuncios de cursos cambia vidas
vamos, me van a hacer millonario de la noche al día. Ahí, por ejemplo, vi uno que decía que desde enero del 2018 hasta agosto del 2018 había facturado más de $1.000.000 al mes. Y desde la bancarrota. O sea, empezó casi de nada y con el método, ¿cómo era? El método Ask Now, sí. O sea, pregunta ahora, el método Ask Now. Con ese método que se ha inventado él, obviamente, había facturado más de $1.000.000 al mes. Entonces, claro, pienso, si esta persona está facturando más de 1,5 millones o más de $1.000.000 al mes, ¿qué hace vendiéndome un curso en Instagram? Sí. No tiene mucho sentido. Quizás a alguien que le gusta enseñar, no sé, pero vamos. O quizás su margen de beneficio es ridículo y de ese $1.000.000 no le queda nada, cosa que ¿para qué trabajas? Entonces, no tiene mucho sentido. Y esas son preguntas que hay que hacerse para que a veces cuesta detectarlo, sobre todo al principio. Pero también otra forma de detectarlo es que muchas veces esta gente utiliza el mismo patrón. O sea, un mensaje de te voy a cambiar la vida, un mensaje de apúntate a este webinar gratuito, que solo hoy es gratuito y está disponible ahora. 7. Exacto. Y que un precio acabe en 7, por ejemplo, también es un buen síntoma. Y que bueno, el webinar este es gratuito y que luego vas a tener bonus y vas a tener no sé qué y vas a tener no sé cuánto. Y una masterclass. Entonces, son patrones que te indican un poco que, ojo, cuidado, vamos a analizarlo bien porque quizá esto no es un engaño. O sea, no sirve de nada. Quizá puedes aprender algo de ahí, pero no vale lo que está pidiendo. Sí, porque los precios son descarados, son desorbitados incluso. Pues sí, una persona que dice que está ganando esa cantidad de dinero, pero vende un curso donde vale $1.000 o 1.000 euros el acceso a tener Sí, unos videos y todo esto. Y claro, pues, ¿cómo no va a tener esa cantidad de dinero si vendiendo 5 ya hizo 5.000 euros o dólares? Entonces, claro. es algo que hay que Eso que analizar. plantearse. Luego va bien con ese mismo nombre de esa persona, lo pones en Google y a ver qué sale. Porque si supone que esa persona tiene tantas cosas, pues o protege muy bien su privacidad o algo raro hay, porque no ha montado esas cosas. Entonces, bueno, pues hay que mirar. Sí, hay que mirar y hay que tener mucho buen ojo crítico y no dejarse llevar solamente de la emoción. A mí personalmente, yo aprendí a identificarlos cuando veo una carta de ventas, que es Sí, prácticamente una Biblia que está hecha en Thrive Architect y que tiene video arriba y es súper persuasiva y empieza con unos titulares rimbombantes y todo esto ya, y que tiene el final es casi que de nunca acabar porque uno le da el scroll y eso sigue y sigue y testimonios van sí, y vienen, ya digo, me quiere vender la moto. Entonces, ese tipo eso de es. cosas. Yo me desuscribí de todas esas listas, yo me desuscribí de todo eso porque lamentablemente yo viví la experiencia de caer en esas redes, de promesas y todo esto falsas. Entonces, a partir de ahí, yo me propuse, cuando empecé con el tema, incluso me afectó tanto que llegué al punto de pensar de que el marketing no servía para nada y que era una mentira. Sin embargo, ahí debo reconocer que quien me sacó como de esto y que me dio como otra vez motivación para seguir aprendiendo fue Alex Navarro cuando encontré su blog Vivir de la Red. Él empezó a cambiarme el chip porque empecé a ver que compartía en ese blog contenido muy interesante y donde no vendía absolutamente nada, compartía contenido extenso, detallado y compartiendo cosas muy interesantes y ahí fue donde volví a retomar y desde ese momento empecé a seguir a muchos referentes de España. Entonces, sin embargo, lamentablemente, también algunos de allá, de España, han entrado como Ese en, juego. como en ese juego de los lanzamientos de 7 cifras y todo esto y de ese tipo de cosas, que bueno, que al principio empezaron de una manera, cambiaron su estrategia y ya a mí por lo menos no me gusta tanto porque creo que no es necesario que lo hicieran, pero bueno, cada uno decide que Claro, pero yo creo que también es muy tentador, ¿no? Esa forma de ganar dinero, porque yo realmente los admiro a cierto punto, ¿no? Pero admiro la capacidad que tienen de vender ese humo de una forma que a veces tan bien hecha, con unos vídeos tan bien producidos. por Digo, paladas, humo sí, por digo, paladas. exacto, digo, yo sería incapaz, te lo juro, sería incapaz de hacerlo. Primero porque tampoco me sentiría bien haciéndolo porque sé el tipo de gente que va a caer, ¿no? Pero es que no sé, está tan bien hecho que vamos,
Sí, yo me propuse no ser así, o sea, como ser la antítesis de ese tipo de personas y decir, bueno, vamos a compartir contenido, así me demore más, no importa, pero no el tema de la promesa falsa o de las falsas expectativas o esas expectativas tan altas de que esto tampoco es para todo mundo, el tema del emprendimiento no es para todo No, mundo, no, desde luego. no somos tampoco personas especiales, somos comunes y corrientes, pero hay que dejar claro que esto no es trabajar menos, para trabajar desde la playa y todo eso, uno termina trabajando más Mucho cuando más. decide emprender, porque al principio, si no tienes dinero, tienes tiempo, pero no tienes dinero, y nunca, y hay veces cuando estás empezando nunca encuentras como el equilibrio. Cuando estás trabajando tienes dinero, pero no tienes tiempo, entonces es de mucho sacrificio, de mucha entrega y mucha dedicación, y no es tan fácil como muchas veces, de forma lamentable, lo quieren vender. Entonces, sí me parece muy interesante que hayas aclarado esto porque estoy seguro que a la audiencia le va a servir mucho para poder tomar ideas, identificar todo este tipo de personajes por ahí pues Que tengan cuidado ahí fuera, sí, sí. que tengan cuidado con el 777. Sí, sí, Bueno, sí, sí. ya para finalizar, quiero hacerte una pregunta. Dime. Eh, ¿Cuánto lees y qué libro recomiendas para una persona que está emprendiendo? Porque leemos, digamos que el promedio de las personas es poco lectora, en realidad, por lo menos acá en Colombia, las personas Sí, aquí. no son muy lectoras. O leen cierto tipo de temáticas que pueden ser interesantes hasta cierto punto, pero el tema de novela y ficción y todo esto, pues entretiene. Pero lectura que instruya y todo esto, ¿tú cuánto lees y qué libro A recomiendas ver, yo para una persona? tengo épocas, ¿vale? Hay épocas que leo mucho y hay épocas que no leo nada. Ahora estoy en una época que no leo nada, prácticamente. Pero sí que es verdad que cuando leo mucho, pues libros así quizá para empezar, quizá tengo pendiente de acabar, que lo hemos comentado en el podcast muchas veces, el de Scott Adams, que es se llama Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar. Ese está muy bien porque también, bueno, de hecho es el creador de Dilbert, de esta serie de sátira cómica. Eh, y bueno, al final es bastante transparente y bueno, no, ya digo, no lo he terminado, pero sí que no te vende lo que hablamos antes, ¿no? Emprender es maravilloso, que mola mucho, pero que tiene sus cosas y que es complicado y que te vas a caer y vas a fracasar y más que fracasar es que, bueno, vas a aprender al final, ¿no? A cómo no hacer las cosas. Entonces, es uno de los libros que quizás estaría bien para empezar y luego también depende de cada uno. Hay libros más de desarrollo personal, libros también más a nivel mental, no sé, un montón, ¿no? Hay libros de inversión, leo también libros sobre inversión. Mm, pero vamos, para empezar yo recomendaría este quizás. Excelente, suena bien, lo vamos a dejar en las notas del programa y en el artículo que va a quedar en el blog. Y bueno, me Mm. parece muy interesante todo esto que hemos conversado. Te digo honestamente, ha sido casi hora y media aquí conversando y te digo que no lo he sentido. No he Yo sentido tampoco, ¿eh? Ha sido, de vez en cuando iba mirando el reloj, digo, wow, ya son las 8 menos 10, son las 8 y 10, digo, wow. Llevamos un rato largo, te digo honestamente, no lo he sentido, ha sido muy entretenido y muy enriquecedor todo este tiempo aquí compartiendo contigo. Estoy seguro que la audiencia va a quedar muy a gusto con todas las ideas que se pueden sacar de tu experiencia, tanto trabajando en retail, que fue una experiencia que te catapultó a donde estás ahora, porque fue lo que el antes y el después. Te agradezco mucho, David, por tu tiempo y bueno, pues espero que en una próxima oportunidad puedas volver a estar por acá y ojalá pues en compañía de Álvaro para que nos Sí. cuente también como todo lo que tienen en conjunto y todo lo que están haciendo también con tu otros socios que tienes tantos socios que ya, que ya no No, bueno, están. bueno, Álvaro, digamos que es el socio en el podcast Sí, sí, luego tengo dos más, ya está, no te preocupes. exactamente. Por Entonces, ahora, por por, ahora. por ahora, entonces, es muy interesante conocer del punto de vista de cada uno. Ojalá en una próxima oportunidad se puedan dar acá como invitados. Para Bueno, muchas finalizar, gracias. ¿dónde te pueden encontrar? La última ronda de spam. La última ronda de spam, bueno, de hecho, si van a davidmoral.com, es una landing muy minimal, que ahí con los enlaces prácticamente a todo, ¿vale? Al podcast, a mi Twitter, a mi LinkedIn, y a partir de ahí, entrando en el Twitter, vas a ir a la web de la agencia, vas a ir a todas partes. O sea, que entran ahí en un funnel que no se van a poder escapar. O Entran sea, a un que sí, embudo del que no se salen. eso es. Entrando en davidmoral.com, ahí me van a encontrar.
Si entran ahora o en estas semanas, está un poco todavía en construcción, ¿vale? Igual que la web de Dabar, por ejemplo, también. Lo digo porque van a pensar algunos, vaya, si estos se dedican y mira cómo lo tienen. Precisamente por este enfoque de agitarlo todo y otra vez y demás, pues bueno, estamos un poco siempre arriba y abajo, ¿no? Pero Sí, bueno, la bio de davidmoral.com está todavía por ahí en una sí, fase de de hecho, reconstrucción. sí, está todo ahí sin style ni nada. Sí, sí, tengo que darle un poco de estilo. Pero bueno, el texto, que es lo que importa, pues ahí está, ¿no? Sí, lo Pero sí, sí, reconozco, muy entretenido. davidmoral.com y ahí podéis encontrarlo todo. Excelente, David, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo, un placer haber estado compartiendo contigo. Y bueno, te deseo éxitos en todo lo que estás emprendiendo y para adelante y como dicen por ahí, a fondo, a tope con todo. Muchas gracias, igualmente. A ti, que estés muy bien. Hasta luego. Chao.